Se encuentran en el aula virtual. No sé si de repente alguien ya ha podido ingresar a su aula virtual de repente y ha podido visualizar que hay videos, hay actividades que vamos a ir reproduciendo en el transcurso de los días, ¿sí? Vamos a empezar con el primer video. Cualquier cosa, cualquier consulta, ustedes me indican a mí. El docente en sí de ustedes va a ser quienes ustedes visualicen en el video, ¿sí? Yo solamente les voy a estar haciendo un acompañamiento, además de su tutor respectivo, que, bueno, supongo ya se habrá presentado en el grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, vamos a empezar. Mucha atención, por favor, porque de estos videos vamos a tener las actividades que vamos a tener que presentar en esta semana. Por favor, me indican si pueden visualizar. ¿Sí se visualiza? Sí, sí se puede. Vamos a comenzar con el primer video, entonces, por favor, mucha atención. Saludos, estimados maestrantes, bienvenidos a la unidad número 1 que hace referencia a la información en el mundo digital. En esta ocasión, nosotros vamos a revisar en esta unidad los temas que hacen referencia al docente en la era digital, la integración de tecnologías digitales en la práctica docente. Eso como tema número 1. Como tema número 2, nosotros vamos a explorar el potencial que tienen las plataformas digitales y la inteligencia. Si pueden escuchar, yo sé que está un poquito bajo el audio, pero si pueden escuchar. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha y se visualiza. Artificial dentro de la investigación científica. Acompáñenme a revisar estos puntos que son muy importantes dentro de nuestras competencias docentes. El objetivo que nosotros tenemos como aprendizaje es que vamos a proceder a tratar de desarrollar aquellas competencias digitales en nosotros los docentes para que podamos integrar de una manera eficaz estas tecnologías digitales dentro de nuestra práctica educativa y sobre todo también en la investigación científica. Vamos a utilizar plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial con el fin de mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y con ello poder fomentar el uso crítico y reflexivo de la información disponible en Internet. Para nosotros hoy en día es muy claro que la era digital ha revolucionado la educación y el rol del docente. Si alguna vez nosotros nos hemos preguntado cómo la tecnología está transformando nuestras aulas y qué significa también hoy ser un estudiante o docente en el siglo XXI. Dentro de aquello, nosotros vamos a ver cómo impacta la era digital en la educación. La era digital ha transformado la educación. Eso es de conocimiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ha venido introduciendo nuevas formas de enseñar y de aprender y sobre todo que hoy en día
se fomenta la participación activa y colaborativa de los estudiantes. Hoy, los métodos y recursos didácticos se han modernizado para poder facilitar un aprendizaje significativo. Y los modelos pedagógicos han evolucionado para poder adaptarse a esta nueva realidad. Por eso vamos a revisar estos 5 puntos que son muy importantes dentro de la integración de las tecnologías digitales en la práctica docente. Vamos a ver cómo la transformación digital de la sociedad y la educación, ¿ok? Aquí nos dice que la educación debe adaptarse a esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque las tecnologías digitales están profundamente integradas en la vida cotidiana tanto de los estudiantes y de los docentes. Lo que significa que los sistemas educativos deben reflejar y adaptarse a este entorno digital para poder nosotros como docentes preparar el material adecuado y preparar a nuestros estudiantes para el futuro. Como punto número 2, el cambio en las competencias necesarias para los docentes. La era digital nos exige que los docentes desarrollemos nuevas competencias digitales. Eso está muy claro. ¿Por qué? Porque ya no podemos depender de aquellos métodos tradicionales, sino que nosotros debemos ser capaces de utilizar herramientas digitales y entornos virtuales de aprendizaje para poder mejorar la enseñanza. Estas competencias van a incluir, ¿verdad?, la alfabetización digital, el uso de software educativo y sobre todo la capacidad de que podamos integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la planificación y ejecución de las actividades educativas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el punto número 3. ¿Por qué? Porque todo esto conlleva a tener un impacto en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Sabemos que la digitalización ha cambiado la forma en que hoy se imparte la educación. Los recursos digitales permiten a los docentes poder crear material de aprendizaje más interactivo y accesible. Además, que esto permite que nuestros estudiantes puedan involucrarse de una manera mucho más activa y así desarrollar su pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, que hoy en día son muy fundamentales en esta era digital. El punto 4, en cambio, hace referencia a la evaluación y personalización del aprendizaje. Conocemos pues que las herramientas digitales hoy permiten una evaluación más precisa y un seguimiento continuo del progreso de los estudiantes. Esto, a su vez, nos permite a nosotros como docentes poder proporcionar una retroalimentación de forma inmediata. Esto, a su vez, nos va a ayudar a que nosotros, los docentes, aparte de poder dar esa retroalimentación de forma inmediata, podamos, con la ayuda de estas herramientas, personalizar el aprendizaje según las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes.
permitiendo así, ¿qué cosa? Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como punto final, dentro del impacto de la tecnología en la educación o de esta era digital, cómo impacta, tenemos la colaboración y la comunicación. Hoy en día, todas estas herramientas nos permiten a nosotros poder trabajar de forma colaborativa, de manera muy fácil, entre docentes y estudiantes. ¿Por qué? Porque podemos implementar proyectos colaborativos, compartir recursos entre nosotros los profesionales, compartir recursos con nuestros estudiantes, mantenernos conectados con ellos para así poder tener una comunicación de forma mucho más eficaz. Pero, ¿qué importancia tiene la tecnología educativa para los estudiantes y docentes? Hoy en día, todas estas herramientas digitales nos ofrecen la facilidad, más que facilidad, podría ser el soporte, la ayuda que requerimos nosotros para poder buscar, procesar y gestionar información de manera independiente. ¿Por qué? Porque ello va a llevar a que sigamos fomentando ese pensamiento crítico y colaborativo entre nuestros estudiantes. También, como docentes, la tecnología educativa es clave para nuestro desarrollo profesional, porque nos permite, como habíamos dicho antes, acceder a información actualizada, a tener oportunidades de capacitación, a poder tener mejores recursos y compartir esos buenos recursos para poder mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Por eso hablamos de una interactividad y personalización. ¿Por qué? Porque vamos a tener, o estas herramientas nos permiten a nosotros la capacidad de personalizar el aprendizaje según las necesidades individuales de los estudiantes, creando entornos interactivos que motiven a nuestros estudiantes a participar de una manera activa en todo este proceso de enseñanza y para ellos de aprendizaje. La enseñanza tradicional no es que ha sido eliminada de las aulas de clase. La enseñanza tradicional es complementada por todas estas plataformas digitales que lo que hacen es posible una retroalimentación en tiempo real. Nos hace posible compartir actividades mucho más atractivas, lo que va a permitir reforzar el compromiso y la atención de nuestros estudiantes. Entonces, este enfoque interactivo es crucial para que nuestros estudiantes se involucren de una manera más dinámica en el aula, aumentando así su motivación y desempeño. El desarrollo de competencias digitales, tanto para docentes como estudiantes, ¿verdad?, le va a permitir a los estudiantes que con el uso desde muy temprano de estas herramientas puedan empezar a fomentar su creatividad en el ámbito tecnológico. ¿Ok? Para nosotros los docentes, adaptarnos a estas nuevas tecnologías es muy esencial porque vamos a poder integrar efectivamente muchos recursos en nuestras metodologías de enseñanza. ¿Esto por qué? Porque vamos a utilizar software educativo, hablando de los entornos virtuales de aprendizaje, juegos digitales, herramientas interactivas para mejorar los resultados de aprendizaje, gestionar de manera eficiente los procesos del aula.
Además, que estas tecnologías juegan un papel muy importante dentro de la inclusión y la equidad en el aula. ¿Por qué? Porque va a permitir a todos los estudiantes que puedan acceder a los mismos recursos y oportunidades de aprendizaje. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God, don't take. Las herramientas digitales hoy han amplificado las voces de nuestros estudiantes porque le permiten expresarse y participar en entornos educativos que respeten sus contextos culturales y sociales. Esto es muy importante para poder reducir esa brecha digital porque estamos escuchando a nuestros estudiantes. Entonces, es importantísimo que todos nuestros recursos que son creados puedan promover esa inclusión y equidad en el aula. Ahora, cuando nosotros hablamos de desarrollo personal y social, hemos dicho que todos estos recursos, juegos digitales que fomentan el aprendizaje, no solo ayudan en la parte académica, sino también permiten un desarrollo personal y social. A través de actividades lúdicas y colaborativas, los estudiantes van a aprender a interactuar entre ellos. Van a mejorar sus habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque están explorando nuevos conocimientos de manera un poco más relajada. Se van a sentir en confianza con el uso de estos entornos. Entonces, estos entornos digitales van a permitir que nuestros estudiantes practiquen habilidades no solamente de resolución de problemas, sino también de planificación, de memoria, coordinación, lo cual es muy esencial para el crecimiento cognitivo y emocional del mismo. Entendamos, mientras nuestros estudiantes estén expuestos a estas herramientas desde edades muy tempranas, los vamos a preparar mejor para el futuro. Un futuro que cada día es más tecnológico. Importantísimo también que va de la mano, pues, el uso adecuado y correcto que deben darle nuestros estudiantes a la tecnología. Entonces ello nos lleva a que nosotros entendamos cuál es el rol del estudiante en la era digital. En la era digital, el estudiante asume un papel protagónico en su aprendizaje. Se espera que el estudiante sea responsable, autónomo y capaz de utilizar la tecnología para poder alcanzar sus metas educativas. Es decir, el estudiante debe ser capaz de planificar, organizar y evaluar su propio proceso de aprendizaje, aprovechando los recursos tecnológicos que tiene disponible. Por ello podemos llegar a nosotros a citar que el estudiante es un participante activo en esta era digital. Los estudiantes dejan de ser meros receptores pasivos de información y su rol es mucho más protagónico dentro del proceso de aprendizaje. Las herramientas tecnológicas van a permitir que nuestros estudiantes participen de una manera mucho más interactiva, contribuyendo en discusiones en tiempo real, trabajando de forma colaborativa con sus compañeros, recibiendo una retroalimentación instantánea por parte de sus docentes. Entonces, a este nivel de participación
se fomenta un mayor compromiso con el aprendizaje, ya que nuestros estudiantes van a poder explorar y aplicar el conocimiento de forma mucho más práctica y dinámica. Y aplicar ese conocimiento de forma práctica y dinámica hace que nuestros estudiantes asuman también un rol que tiene el docente, que es la de crear contenido en la era digital. Pero no crear cualquier tipo de contenido. Si bien es cierto, ellos van a poder, gracias a estas distintas plataformas, tener la capacidad de producir proyectos multimedia con una actividad tipo podcast, un foro video interactivo, proyectos multimedia, videos, presentaciones, blogs, páginas web, ya que los estudiantes deben transformar la información, ¿verdad?, que se les da y crearla de una forma mucho más interactiva. Como les digo, una actividad tipo podcast, un foro multimedia, una presentación con las distintas herramientas que existen hoy en día. ¿Ok? Entonces, otro rol del estudiante es que también con el uso de todas esas herramientas y de los recursos, en este caso el docente le comparte, también va a desarrollar esas competencias digitales. ¿Ok? Esto no solo incluye el manejo de un software y herramientas educativas, sino, como lo hemos dicho al inicio de la clase, también le va a permitir el desarrollo de habilidades críticas y con ello llevarlo a la resolución de problemas, a gestionar correctamente la información. Entonces, los estudiantes estarían inmersos también dentro de ese entorno digital que les demanda un aprendizaje continuo y la adaptación a nuevas tecnologías, lo cual los va a preparar para enfrentar retos, ¿verdad?, en un futuro laboral y personal. Otro rol importante es que ellos se convierten en agentes de cambio e inclusión. ¿Por qué? Porque todas estas tecnologías le van a permitir al estudiante compartir sus pensamientos, perspectivas, van a ser escuchados, van a permitir que se fomente a través de su voz un entorno de aprendizaje más equitativo. ¿Ok? Este aspecto particularmente le permitiría a los estudiantes que las herramientas digitales le puedan amplificar su voz en el sentido de que le permitan expresar sus identidades, contextos culturales de una manera que antes no hubiese sido posible o no llegaría a tantas personas como puede hacerse el día de hoy. Entonces, los estudiantes no solamente participan en su propio aprendizaje, sino que también ayudan a contribuir a transformar ese entorno educativo para hacerlo más inclusivo y representativo. Ahora, ¿cuál es el rol del docente, verdad, en la era digital? El docente pasa a ser un facilitador del aprendizaje autónomo. El docente ya no es el único que llevará la clase, sino
que se convierte en un mediador que va a guiar a sus estudiantes a que puedan explorar todo ese contenido a través de estas tecnologías, permitiéndole desarrollar algo importantísimo, su autonomía en el aprendizaje. En lugar de ser la única fuente de conocimiento, el docente ahora facilita el acceso a un conjunto de herramientas que van a permitir a los estudiantes descubrir, experimentar y aprender de una manera más efectiva. Otro rol importantísimo del docente es que él va a ser un desarrollador de competencias digitales, porque él también se ve obligado, o más que una obligación, tiene la responsabilidad de capacitar a los estudiantes en el uso efectivo de las tecnologías. Esto incluye no solamente que le enseñe el manejo técnico de las herramientas digitales, sino que también despierte en sus estudiantes habilidades que le permitan a él pensar de una forma mucho más crítica, que puedan ellos darle solución a problemas en entornos tecnológicos. El objetivo es que el docente se encargue de preparar a los estudiantes también para que utilicen de forma correcta las tecnologías, sobre todo en un uso responsable. Porque ese uso responsable le va a llevar a un punto en que los estudiantes van a ser eficientes dentro de su vida académica y futura profesional. El docente también se convierte en un promotor de la inclusión. No solo hoy en día el docente promueve la inclusión, ¿verdad? Sino que también, aparte del uso de estas herramientas, debe asegurar que se utilicen también de una forma más inclusiva. ¿Por qué? Porque debe construir el material. ¿Para qué cosa? Para que todos los estudiantes, independientemente de cualquier circunstancia, tengan un acceso equitativo al aprendizaje. El docente debe ser muy sensible a las desigualdades digitales y utilizar herramientas o metodologías que permitan cerrar esas brechas, asegurando que todos sus estudiantes se beneficien de las oportunidades educativas. Ahora bien, hoy en día el docente también es un innovador. Un innovador porque con estas herramientas el docente es capaz de adaptar y crear contenidos educativos que aprovechan las capacidades de todas estas tecnologías. Y esto va muy de la mano con todas estas herramientas que existen y que están diseñadas básicamente ¿para qué? Para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Porque cada herramienta que un docente hace uso, ¿verdad? Cada herramienta tiene detrás una metodología de aprendizaje. Ha sido desarrollado no solo por programadores, sino por profesionales en el ámbito educativo. Entonces, el docente también, para construir estos recursos y diseñar todos estos materiales interactivos, ¿verdad? Obviamente hace uso de estas plataformas digitales, pero él está innovando en su creación de contenido. ¿Por qué? Porque cada actividad que él crea puede hacer que el aprendizaje sea más dinámico
y sobre todo efectivo. Cumplir con ese objetivo de aprendizaje. Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a empezar a utilizar una de las herramientas que nos permite a nosotros potenciar nuestras habilidades dentro del área de investigación científica en la educación. Esta herramienta es conocida como Consensus. ¿Ok? Es una herramienta que está impulsada por inteligencia artificial y básicamente nos permite a nosotros hacer búsqueda académica. Entonces, vamos a iniciar sesión y crearemos la cuenta desde cero. Lo primero que hacemos nosotros es buscar, ¿verdad?, la palabra consensus o directamente acceder a consensus.app. Esta herramienta, tal como lo indica aquí, es una IA, el cual nos va a permitir buscar recursos académicos. Y como habíamos hablado, estos recursos académicos van a estar ahí en primera mano. Si bien es cierto, es una herramienta de pago, sin embargo, no vamos a tener ningún inconveniente en su uso, debido a que con la cuenta gratuita nosotros vamos a poder trabajar sin ningún problema. Tendremos ciertas limitantes, pero sin embargo aún nos permite a nosotros poder trabajar de buena manera. Entonces, esta herramienta básicamente nosotros vamos a realizarle una pregunta de investigación. Puede ser una pregunta, podemos utilizar palabras claves. En realidad funciona como un buscador, como si usted estuviera buscando información en Google, solamente que esto está orientado a bases de datos científicas. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña introducción de 1 minuto de cómo funciona. Básicamente no es nada complejo, sin embargo es importante destacar que nosotros vamos a tener información académica. Esta información académica o esta herramienta toma dicha información a partir de Semantic Scholar. Entonces, desde ahí va tomando toda esa información correspondiente. Vamos a ello, vamos a empezar a utilizar la herramienta y veamos qué fácil que es hoy en día poder hacer búsqueda de información científica. Voy a decirle que quiero utilizarlo gratis, ¿ok? Me da la posibilidad a mí de poder crearme una cuenta, ya sea con un perfil de Facebook, directamente con una cuenta de Google, o a su vez puedo llenar toda la información necesaria para proceder a crear la misma. Yo voy a crearme el perfil con la cuenta de Google que tengo habilitado aquí en el computador. Así que le voy a decir que lo voy a crear con Google. Me dice que tengo mi cuenta correspondiente. Haré uso de esta cuenta para todos los videos. Así que selecciono la cuenta correspondiente y esto le va a pedir una autorización para poder empezar a trabajar, sobre todo que la herramienta acceda a cierta información tal como le indica aquí, ¿no? Nombre, dirección de correo electrónico, foto de perfil, entre otros. Sin más que decir, le damos clic en continuar
Una vez que le damos clic en continuar, lo importante de esto es que vamos a tener nuestra información organizada. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a empezar una búsqueda de información. Si navegamos un poco, podemos observar aquí una barra lateral donde vamos a ir teniendo el historial de nuestras búsquedas. Vamos a tener acá las posibles listas, ¿verdad? Que nosotros hayamos agregado cierta documentación o ciertos artículos a una lista. Vamos a tener acá la posibilidad de nuestro perfil. En nuestro perfil nosotros podemos ya indicarle por default cuál es el idioma con el cual quiero trabajar. Recuerden que hoy en día la brecha digital en cuanto al idioma ya no conlleva mayor problema, debido a que los navegadores permiten la traducción inmediata de todo el texto, ¿verdad? Así como también las distintas herramientas. Sin embargo, es muy importante destacar que la búsqueda de información científica, cuando se la realiza en el idioma inglés, obviamente vamos a contener o vamos a encontrar mucha mayor información y sobre todo, información muy relevante que quizás en una lengua española no podamos encontrar. Sin embargo, nosotros podemos decirle que la preferencia de nuestra búsqueda para que nos dé las respuestas y demás sea en español. Y ahí, por lo demás, no debemos configurar nada. Recuerden, esta es una de las herramientas que nos va a permitir a nosotros encontrar información. Ahora sí, vamos investigando un poco respecto a la inteligencia artificial en la educación. Así que vamos a poner el uso de la inteligencia artificial en la educación. Muy bien, sin más que hacer, aquí dejamos habilitados estas dos opciones. Como les digo, al utilizar la versión gratuita, que nos va muy bien, vamos a requerir o vamos a tener ciertas limitantes. Por ejemplo, en la síntesis que nos va a dar a los documentos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener 20 créditos, que estos se van a renovar cada mes. Es decir, cada mes podremos utilizar 20 créditos para poder sintetizar los papers que encontremos. En cuanto al uso de el chatbot, el cual tiene como modelo de lenguaje Copilot, también nos dice que tenemos 20 créditos en el cual nosotros podemos generar distintas preguntas. Es nuestro asistente de investigación, dentro de la plataforma. Vamos a darle buscar, un enter, y observemos la información relevante. A diferencia de buscar, por ejemplo, en Google, en Bing, en cualquier otro buscador, o en el propio Google Scholar, acá vamos a tener una interacción un poco más fácil, en el sentido de que vamos a tener resúmenes de los papers, independientemente del idioma en que estos se encuentren. Esos resúmenes van a estar en español para así nosotros poderlos entender. Por eso decíamos que vamos a llegar nosotros a derribar esa barrera de lingüística, ¿no? Entonces, permitiendo así encontrar información de mucha más calidad. Nos dice que ha analizado 10 papers en los cuales nos indica que estos estudios
sugieren que la inteligencia artificial en educación mejora la experiencia de los estudiantes y la calidad del aprendizaje mediante la personalización de contenido, la evaluación, tutoría inteligente y la predicción del comportamiento estudiantil. Además, nos da la posibilidad de hacer otra pregunta. Por ejemplo, nos dice que intentemos también, o nos sugiere que intentemos con una pregunta: ¿es beneficiosa la inteligencia artificial en la educación? Esto de aquí va a permitir encontrar más resultados. ¿Ok? Pero veamos actualmente cuál fue la respuesta que nos generó. La respuesta que nos genera en este momento son 10 papers que fueron analizados por Copilot, nuestro asistente de investigación, nuestro chatbot que está haciendo o está cumpliendo las funciones de asistente. ¿Ok? Entonces, aquí nos da una pequeña introducción respecto a la inteligencia artificial, de cómo está transformando la educación. Además, nos cita los principales hallazgos. Nos dice aquí: la IA se utiliza en sistemas de tutoría inteligente, personalización del aprendizaje, evaluación y predicción del rendimiento estudiantil. Pero veamos un poco más allá. Si bien es cierto, esta línea nosotros podríamos ya suponer que la podemos encontrar en cualquier buscador, pero veamos más allá. Aquí tenemos unos números. Esos números no es nada más que la cita correspondiente que hace sobre los autores que han publicado en bases de datos científicas. ¿Ok? Entonces, observemos aquello. Vamos a adelantar un poco. Miren la búsqueda. Nos dice que aquí tiene un archivo en el cual tiene 637 citaciones. Eso es importantísimo cuando se utiliza este tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta va a permitir que usted trabaje con archivos o con artículos que son correctamente citados. Y observamos aquí los 10 artículos que ha analizado. ¿Ok? Desde el que tiene más altas citaciones y obviamente los que incluyen dentro de la búsqueda. Además, sugiriendo pues otras preguntas. Estimados maestrantes, por favor me indican si vamos comprendiendo la clase, si vamos teniendo algún inconveniente, si desean que se les repita. De todas maneras, este video está en su aula virtual, pero necesito que vayan comprendiendo porque en el horario de tutorías vamos a ir trabajando en el trabajo que tenemos que hacer. Sí, para la redundancia, por favor, me indican si tienen algún inconveniente, me levantan la manito y yo les doy la palabra, ¿sí? Miguel, dígame. Buenas noches. ¿Cómo está? Lo que pasa es que no logro entender si en realidad la clase es cómo dar clase virtualmente o a qué se está refiriendo en lo que él está hablando. Ok, lo que él está hablando en este momento está hablando de la herramienta que vamos a utilizar para realizar la actividad que tenemos que entregar esta semana. ¿Comprendido? ¿No? ¿Qué actividad es de esta semana, lo que está hablando él, toda la semana? Correcto, él está enseñando herramientas que vamos a utilizar para realizar la actividad que se debe entregar. Recuerden que hay tareas,
Entonces, hay un plazo que ustedes tienen que cumplir y subir en la plataforma, ¿sí? Por eso son los videos. Warner, buenas noches. Sí, buenas noches. Pero solamente con esta herramienta debemos trabajar. No, estimado. Hice una pausa para poder preguntarles a ustedes si estamos comprendiendo, nada más porque la clase todavía no se ha terminado. Entonces solamente quiero saber eso, si tienen algún inconveniente, si desean que se repita, como ya les indiqué, los videos se encuentran en el aula virtual y cuando ustedes dispongan lo pueden visualizar de igual manera. Indira, buenas noches. Buenas noches. Para mi parecer, yo creo que sí me gustaría que por favor repitiera, ¿sí? No sé lo que digan mis compañeros. Lo que ya empieza a decir sobre las preguntas que hacen. Ok, entonces me indica por favor ahí antes. Un poquito antes. Me indica por favor. Sí, ahí está bien, muchas gracias. Listo, entonces vamos a continuar con la clase, por favor. Mucha atención, ¿sí? Además, nos da la posibilidad de hacer otra pregunta. Por ejemplo, nos dice que intentemos también, o nos sugiere que intentemos con una pregunta: ¿es beneficiosa la inteligencia artificial en la educación? Esto de aquí va a permitir encontrar más resultados. ¿Ok? Pero veamos actualmente cuál fue la respuesta que nos generó. La respuesta que nos genera en este momento son 10 papers que fueron analizados por Copilot, nuestro asistente de investigación, nuestro chatbot que está haciendo o está cumpliendo las funciones de asistente. ¿Ok? Entonces, aquí nos da una pequeña introducción respecto a la inteligencia artificial, de cómo está transformando la educación. Además, nos cita los principales hallazgos. Nos dice aquí: la IA se utiliza en sistemas de tutoría inteligente, personalización del aprendizaje, evaluación y predicción del rendimiento estudiantil. Pero veamos un poco más allá. Si bien es cierto, esta línea nosotros podríamos ya suponer que la podemos encontrar en cualquier buscador, pero veamos más allá. Aquí tenemos unos números. Esos números no es nada más que la cita correspondiente que hace sobre los autores que han publicado en bases de datos científicas. ¿Ok? Entonces, observemos aquello. Vamos a adelantar un poco. Miren la búsqueda. Nos dice que aquí tienen un archivo en el cual tiene 637 citaciones. Eso es importantísimo cuando se utiliza este tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta va a permitir que usted trabaje con archivos o con artículos que son correctamente citados. Y observamos aquí los 10 artículos que ha analizado. ¿Ok? Desde el que tiene más altas citaciones y obviamente los que incluyen dentro de la búsqueda. Además, sugiriendo pues otras preguntas en base a la búsqueda principal. Volvamos un momento a su parte inicial. Entonces, esta cita, si usted le da un clic, lo que va a hacer es llevarlo al número del artículo, el cual ha sido correctamente encontrado en base a los motores de búsqueda que tienen estos algoritmos que están entrenados pues para hacer una búsqueda sistemática muy buena. Ahora veamos la estructura de este archivo. Este archivo
a pesar de estar en inglés, nos da una pequeña introducción de lo que trata, ¿no? Aquí nos dice, pues, por ejemplo, que este archivo o este artículo, que básicamente es un archivo de revisión sistemática de literatura sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la educación superior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura? Primero vamos a tener aquí el nombre del artículo. Segundo, una pequeña descripción en base a ese artículo. Tercero, nos indica cuál es la revista en la cual ha sido publicado. Nos da los nombres de los autores, citados en formato APA. Nos indica la cantidad de citas que ha tenido este artículo y nos indica el año en el cual fue generado. La flexibilidad de estudiar en UNEM y posgrados me ha permitido seguir trabajando sin sacrificar mi rendimiento académico. Si buscas un programa de posgrado donde puedes estudiar estés donde estés y se acople a tu vida ocupada, te recomiendo que busques opciones en UNEM y posgrados. Para mí ha sido una experiencia transformadora. Aparte de ello, podemos nosotros verificar que nos identifica de forma inmediata, mediante esta leyenda, que este artículo científico es una revisión sistemática de literatura y nos dice que está altamente citado, ¿verdad? Nos dice que el paper es un top del 5% de los más citados dentro de la base de datos, de bases de datos científicas. Y esto que es muy interesantísimo, ¿no? Si nosotros le damos un clic acá, obviamente aquí nos da solamente 17 créditos. Esto de aquí es como un captura de los datos más importantes, ¿verdad? Las referencias, no las referencias bibliográficas, sino nos captura el tipo de estudio y datos importantes de los métodos que fueron utilizados dentro del artículo. Por ejemplo, nos dice que este estudio cuenta con 146 y como es una revisión sistemática de literatura, entenderíamos que son 146 papers. El método revisión sistemática, ¿verdad? Esto ha sido aplicaciones de la inteligencia artificial en educación superior. Y obviamente aquí nos da los resultados. Pero ojo, esto nos da en el idioma inglés. No hay ningún problema. Esto ya no se convierte en una barrera. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros, si estamos, por ejemplo, en Google Chrome, le damos clic derecho, traducir al español, y automáticamente nuestra página va a traducirse, ¿verdad? Le damos clic en traducir al español, y si tenemos alguna barrera con el idioma, aquí está de forma muy rápida esa traducción para poder así continuar revisando los documentos que nos ha mostrado. Entonces, aquí ya vemos que nos dice, ¿no? 140, recuento del estudio, 146, métodos, revisión sistemática, resultados, aplicaciones de la IA en la educación superior, otros resultados. Nos dice que la mayor parte de esta investigación de inteligencia artificial en la educación se centra en la elaboración de perfiles, la evaluación, los sistemas adaptativos y las tutorías inteligentes. ¿Ok? Y así ocurre con lo demás. No, acá tenemos otra revisión de literatura
Si miren que se va restando el crédito, como yo le dije, hazme una instantánea de este estudio. Inmediatamente, antes tenía 17, ahora tengo 16 créditos. Veamos otro archivo, otro artículo, por ejemplo, veamos este de aquí. El papel de la inteligencia artificial en la educación superior. En la educación, en línea, perdón. Un estudio de mapeo sistemático. Nos dice que esto está publicado en la IEEE. Están los autores, 4 citas en el 2023. Es una revisión sistemática. Y vamos a hacerle una instantánea al estudio. Veamos qué nos ofrece. Bueno, solo nos dice que aquí existe 1 de 7, ¿no? Es decir, solo nos dice una revisión sistemática. Por ejemplo, acá, en este instantáneo del estudio, nos saca 2 de 7. ¿Ok? Pero no hay ningún problema. Esto se complementa con otras herramientas de inteligencia artificial que luego va a permitirnos a nosotros encontrar o resumir todos estos archivos. Algo importante también es que podemos guardar este documento para que esté acá en la lista. Recuerden que si le damos un clic aquí, esto se va a guardar en la lista. Le voy a quitar la traducción. ¿Ok? Entonces, si yo lo guardo aquí, por ejemplo, este archivo, me pide si yo quiero crear una nueva lista. Voy a dejarlo como inteligencia artificial en la educación para poder tenerlo categorizado de mejor manera. Creo la lista, lo agrego aquí y le digo OK. Entonces voy a ir teniendo todo ese conjunto de información para yo poder luego observarla, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahí hablamos de tener la información organizada. Ya vamos a revisar algo también muy importante en esto. Otro punto importante es la cita. Si un artículo nosotros lo hemos encontrado, lo estamos utilizando, hemos sacado su resumen y queremos hacerlo parte, en este caso, del marco teórico, nos da aquí la facilidad, ¿verdad?, de poder manejar